¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión estamos con una plantilla para el cálculo y diseño de puentes alcantarilla. Aquellos puentes que se encuentran directamente al nivel de la rasante, ¿no? Como podemos apreciar en esta imagen. Bien, esta plantilla lo que me realiza es el cálculo y el diseño sin la necesidad de utilizar un programa externo, ¿no? En este caso sea SAP 2000 o CS Bridge. Todo el cálculo, el análisis y el diseño prácticamente lo realiza la hoja MATLAB. Bien, entonces acá tenemos la plantilla para el diseño, donde vamos a ir detallando algunos puntos, ¿no? Bueno, en anteriores videos también tenemos el cálculo, el análisis y el diseño de este tipo de puentes. Si gustan lo pueden revisar. Bien, entonces acá tenemos una alcantarilla que se encuentra al nivel de la rasante. En este caso tenemos dos celdas. Bien, en este caso procedemos a definir el tema de los materiales. Por esta parte tenemos las propiedades del suelo del terraplén. Definimos también el tema de los recubrimientos, ¿no? En este caso. Y procedemos al tema de predimensionamiento. Bien, acá inicialmente definimos nuestra altura total de la alcantarilla y la separación entre muros, ¿no? Acá también tenemos el ancho del análisis, que es de 1 metro. Bien, procedemos a realizar el predimensionamiento de la losa superior, inferior y los muros, ¿no? Acá tenemos un aproximado para ir manejando nuestro espesor de los muros y de la losa. Bien, en este caso la losa me dice que de 21 centímetros es lo mínimo que debería considerar, ¿no? Bien, acá estamos considerando para la losa superior, inferior de 30 centímetros. Bien, el muro me dice que debería ser de 25 centímetros. Bien, en este caso yo estoy asumiendo muros exteriores de 30 y el interior de 20 centímetros. Bien, definiendo esas dimensiones, acá yo ya tengo el ancho total de mi alcantarilla, ¿no? En este caso que es de 7. Bien, voy a recorrer esto un poquito para que acá podamos apreciar. Bien, entonces acá tenemos los 7 metros y la altura total de 3 metros, ¿no? Bien, entonces ya tengo definidas mis dimensiones. Bien, procedemos a realizar el análisis de cargas. Acá tenemos el tema del peso propio, la carga muerta de C, ¿no? Acá tenemos el peso propio de la losa superior, que es igual al inferior. Tenemos los pesos por cada muro, exteriores e inferiores, ¿no? Y tenemos la reacción en el piso. En este caso vamos a realizar el modelo considerando apoyos. Por lo tanto, tenemos la reacción en el terreno, que es la sumatoria de todas estas cargas, ¿no? Bien, la presión lateral del suelo, en este caso simplemente estamos considerando el relleno, ¿no? No tenemos relleno en la parte superior, debido a que nuestro puente se encuentra al nivel de la rasante. Bien, acá tenemos la carga superior e inferior. Bien, para la cuestión de la carga viva asumimos el factor de presencia múltiple, el incremento por carga dinámica y la carga por eje de camión. Bien, acá calculamos el tema de la carga puntual que vamos a asignar en el centro de un lado de la alcantarilla y la reacción en el terreno, que vendría a ser esta de acá. Bien, calculamos también el tema de la carga viva por LS, considerando la altura equivalente, ¿no? Según esta tabla que me da recomendaciones la historia FD. En este caso, hablando de la 2017. Y tenemos la carga distribuida uniforme de 13-16 kN. Bien, también calculamos la carga de agua en la alcantarilla considerando un peso específico del agua de 10 kN/m³. Y nuestra carga a aplicar es esta de acá. Bien, para el tema de las solicitaciones, acá consideramos para resistencia y servicio los siguientes factores, ¿no? Máximos, mínimos y servicio. Bien, y acá tenemos las combinaciones
tenemos 10 combinaciones donde hacemos énfasis en las cargas en construcción, las cargas, o bueno, la combinación en este caso sin carga viva y la combinación con carga viva, ¿no? Son 10 combinaciones que me generan las máximas solicitaciones en mi puente alcantarilla. Bien, las cargas que se aplican para realizar los cálculos son estas. Tenemos 3 esquemas para la construcción donde tenemos las cargas por peso propio, las cargas por empuje horizontal y simplemente eso, ¿no? En este caso, en construcción. Sin carga viva, aquí tenemos lo mismo en lo anterior, simplemente ya en este caso ya incorporamos el agua y la carga LS, ¿no? Y la carga total con la carga viva, que sería esta de acá, donde consideramos la carga puntual en el centro del vano superior y la reacción en el primer tramo, que es esta de acá. Y bien, procedemos a realizar la envolvente de todas estas combinaciones que habíamos mencionado acá, donde tenemos esta envolvente de diseño. Bien, tenemos el momento máximo en el centro y en los extremos, ¿no? En este caso negativos y positivos. Bien, para cada elemento. En este caso tenemos los momentos máximos en el primer tramo, ¿no? En nuestra primera celda. Bien, acá tenemos la envolvente en combinación de servicio y acá ya procedemos al tema de resumirlo estos momentos para proceder al diseño, ¿no? Y acá tenemos un resumen de estos momentos. Esto es para los momentos máximos en servicio. Acá por ejemplo tenemos negativo superior izquierdo que es de 21.79, que es esta de acá. En el centro tenemos 46.11, que es esta, y 32.15, ¿no? Esta de acá. De la misma manera, en el caso de los momentos máximos en diseño, el máximo en el centro es de 77.89, es esta de acá, ¿no? Bien, y a partir de acá ya procedemos a realizar el diseño. Bien, procedo a explicarles cómo calculamos estos diagramas para posteriormente verificarlo, ¿no? Y proceder al diseño. Bien, acá vamos a ver lo siguiente. Esto de acá son las combinaciones que nosotros estamos realizando para calcular estos diagramas, ¿no? Bien, para calcular estos diagramas nos hemos ayudado de una hoja Excel, el cual lo hemos vinculado fuera de nuestra hoja. Esto debido para que nuestra hoja sea más liviano y no tenga esos problemas de que tenga que cargar y tarde, ¿no? En el análisis. Bien, acá tengo la carpeta y es esta mi archivo. Procedo a abrir y acá tengo los mismos diagramas. Tengo las cargas que estoy aplicando. Estas cargas están viniendo de mi hoja MATCAD. Podemos verificar eso acá. Vamos a verificar el tema del peso propio. Tenemos en el caso de la losa superior, que es de 7.5 kilonewton, ¿no? Tenemos acá. El otro es de 22.43. Bien. Las cargas por empuje horizontal, lo mismo. 1.65 y 31.27, ¿no? Son estas cargas que hemos incorporado directamente desde el MATCAD. Bien, acá también tenemos los factores de mayoración según normativa, ¿no? Bien, entonces vámonos acá y verificamos las combinaciones. Son estas 10 combinaciones que estamos manejando acá. Y automáticamente ya tenemos las cargas que se van a ir aplicando para el caso de resistencia y de servicio, ¿no? Por este lado también tenemos ya el tema de los momentos. Esta es una tabla de resumen de los momentos que mostramos en nuestras gráficas, ¿no? Estas de acá. Son estas de acá. Bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer en esta hoja es hacer correr nuestra lista desplegable. Por ejemplo, tenemos 10 combinaciones. Comenzamos una vez que ya hemos introducido nuestros datos,
Ya tenemos todo definido, procedemos a realizar el cálculo marcando cada combinación y podemos ver que se va actualizando los gráficos, ¿no? Combinación 2, combinación 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, entonces tengo las 10 combinaciones. Una vez concluido eso, lo único que tengo que hacer es cerrar acá. Primero le doy en guardar y cerrar. Bien, una vez realizado eso, me vengo a la hoja MATCAD, procedo a guardar. Bien, acá se está actualizando, ¿no? Como tenemos vínculos con la hoja Excel, se está actualizando. Bien, entonces una vez realizado eso, estos diagramas me van a reflejar todo el análisis o el cálculo que hemos hecho al correr todas esas combinaciones, ¿no? Bien, hay momentos en el que no se actualiza, esto debido al equipo, ¿no? Pero simplemente hacemos doble clic, esperamos que se abra la componente, es esta de acá, y lo único que hacemos es cerrar y automáticamente se actualiza. Lo mismo, esto acá ya se ha actualizado, ¿no? En el caso de que no se actualice, esto se debe mucho al requerimiento de la memoria RAM. Acá, por ejemplo, en el inferior tenemos de 4476, en este caso no se ha actualizado. Ingreso, tengo la hoja que está abierta en esta otra ventana, lo voy a cerrar, espero que se actualice. Bien, entonces de esa manera ya tenemos ya nuestros momentos de diseño, ¿no? Bien, ahora procedemos a verificar en el programa todo este cálculo. También vamos a realizar modificaciones de las secciones y vamos a verificar, ¿no? Para proceder a realizar el diseño. Bien, esto lo vamos a ver en el siguiente video.